Cada gran invento es un acto de violencia económica contra lo que existía antes. A veces, la industria amenazada contraataca. A veces, simplemente compran la patente y la entierran. Pero a veces, el nuevo invento gana de manera tan completa que la industria antigua desaparece del mapa. Soy Mike Estring con List 25. Y aquí tienes 25 inventos que amenazaron industrias de miles de millones de dólares. 25. El contenedor de carga. Antes de la década de 1950, cargar barcos de carga requería cientos de estibadores manejando cajas individuales. El contenedor de carga estandarizado de Malcolm McLean cambió todo eso. Reducía la mano de obra necesaria para cargar un barco en un 97%. Un trabajo que requería cientos de trabajadores de repente solo necesitaba docenas. Pero también redujo tanto los costos de envío que fabricar cosas en países de bajos salarios y enviarlas globalmente tuvo sentido económico por primera vez. Toda la economía global moderna básicamente fue construida por una caja de acero. 24. El vagón refrigerado. Antes de la refrigeración, la carne de res era estrictamente local. Criabas el ganado, lo sacrificabas y vendías la carne en cuestión de días. Simplemente no había manera de enviar filetes frescos a través del país. Luego, Gustavus Swift introdujo el vagón refrigerado en la década de 1870. Él sacrificaba el ganado en Chicago y enviaba los cortes procesados a todas partes. Superó completamente a los carniceros locales en la costa este y destruyó por completo el negocio ferroviario de transportar ganado vivo. 23. El teléfono. Cuando Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876, Western Union tuvo la oportunidad de comprar la patente por $100,000, la dejaron pasar. Pensaron que un aparato que conectara un cable a cada casa era comercialmente inútil. Se dieron cuenta de su error casi de inmediato. El telégrafo requería operadores de código Morse altamente capacitados, pero literalmente cualquiera podía usar un teléfono después de 30 segundos de instrucción. A medida que se expandieron las líneas telefónicas, el tráfico del telégrafo se desplomó, obligando a Western Union a cambiar a transferencias de dinero solo para sobrevivir. 22. Colorantes sintéticos. Hasta 1856, los tintes para telas provenían de la naturaleza. Estoy hablando de insectos triturados, raíces y caracoles marinos. La recolección de estos colores era una industria global increíblemente laboriosa. Luego, William Henry Perkin creó accidentalmente el primer tinte púrpura sintético mientras intentaba fabricar un medicamento contra la malaria. En pocos años, los químicos producían en masa todos los colores imaginables por unos cuantos centavos. La enorme industria de cultivo de índigo en la India prácticamente desapareció en una sola generación. 21. La máquina de escribir. A mediados del siglo XIX, la caligrafía profesional era una carrera muy bien pagada. Las empresas literalmente contrataban empleados solo porque tenían una caligrafía impecable, y existían escuelas enteras dedicadas a enseñar escritura comercial. Luego, la máquina de escribir salió al mercado en 1874. Los primeros modelos eran torpes y caros, pero la señal era clara. A principios del siglo XX, la mecanografía había reemplazado por completo la escritura profesional, eliminando toda la industria de la educación en caligrafía. 20. Acetaminofén. Cuando la patente de la aspirina expiró, cualquiera podía fabricarla, así que Tylenol intentó una estrategia completamente diferente. En los años 60 empezaron a promover el acetaminofén. Johnson ni siquiera inventó el medicamento y no podían patentarlo, pero sí podían promocionarlo agresivamente como una alternativa más suave y segura a la aspirina. Funcionó tan bien que Bayer básicamente dejó de intentar vender la aspirina como analgésico y empezó a promocionar sus beneficios para la salud del corazón. El producto nunca cambió. Tylenol simplemente les ganó por astucia. 19. El bolígrafo. Las plumas estilográficas solían ser instrumentos de precisión que requerían mantenimiento regular y tinta costosa. Cuando llegó el bolígrafo después de la Segunda Guerra Mundial, la industria de las plumas estilográficas no estaba preocupada. Los primeros bolígrafos manchaban constantemente y se veían baratos, pero a los consumidores no les importaba. Los bolígrafos nunca se derramaban, nunca necesitaban recargarse y funcionaban en cualquier ángulo. En 20 años, las plumas estilográficas se redujeron a un artículo de lujo de nicho, mientras que los bolígrafos baratos conquistaron todo el planeta. 18. La desmotadora de algodón. La desmotadora de algodón de Eli Whitney podía limpiar la fibra de algodón 50 veces más rápido que una persona. A primera vista, eso parecería reducir la necesidad de mano de obra en las plantaciones, pero en realidad hizo exactamente lo contrario. La máquina hizo que procesar algodón fuera tan increíblemente rentable que la demanda por el cultivo se disparó. En lugar de reemplazar a los trabajadores, aumentó drásticamente la demanda de mano de obra esclavizada en todo el sur de Estados Unidos. El invento simplemente amplificó la brutalidad del sistema existente. 17. El automóvil. La mayoría
mayoría de los inventos alteran una industria específica. El automóvil alteró por completo una economía basada en los caballos. Piensa en los fabricantes de herraduras, los creadores de arneses, los mozos de cuadra, los constructores de carruajes y los tipos cuyo trabajo entero era recoger estiércol de las calles de la ciudad. Todos ellos asumían que los caballos serían para siempre. Para 1920, el caballo básicamente había sido desplazado por completo del transporte urbano. Cada industria relacionada con esto o se redujo a una novedad o simplemente dejó de existir. 16. El streaming. Hollywood pasó décadas construyendo un enorme imperio de medios físicos. Vender DVDs literalmente generaba más dinero que las salas de cine. Luego, Netflix pasó de enviar discos por correo a transmitir en línea en 2007. Al principio, los estudios licenciaban sus programas a Netflix por poco dinero y con gusto. Lo hacían solo como un ingreso extra. Ese contenido barato permitió que Netflix construyera una enorme base de suscriptores y eventualmente comenzara a producir sus propios programas. Los estudios, sin querer, financiaron a su mayor rival y terminaron regalando su propia infraestructura de distribución. 15. Clasificados en línea. Antes de Internet, los periódicos obtenían hasta el 70% de su dinero de los anuncios clasificados. Ese dinero era lo que realmente financiaba el periodismo. Luego, Craigslist apareció en 1995 ofreciendo exactamente el mismo servicio de forma gratuita. Sin el enorme gasto de imprimir periódicos físicos, Craigslist drenó por completo esa fuente de ingresos en solo unos pocos años. Esto provocó un colapso masivo en la industria, y el empleo en las salas de redacción en Estados Unidos cayó un 60% entre 2008 y 2014. El horno de microondas. Cuando Raytheon lanzó el microondas a finales de los años 60, toda la industria de utensilios de cocina entró en pánico. Tus costosos sartenes de hierro fundido y cobre eran completamente inútiles dentro de uno. Esta era una máquina que cocinaba la comida de adentro hacia afuera usando radiación. No reemplazó por completo a los hornos convencionales, pero captó una enorme parte del mercado para recalentar comida y para los alimentos de conveniencia. Básicamente creó una categoría completamente nueva de cocina que evitaba por completo el uso de ollas y sartenes tradicionales. Si tuvieras que renunciar permanentemente a tu microondas o a tu horno tradicional en este momento, ¿cuál sacrificarías? Déjamelo en los comentarios. 13. Fotografía digital. Steve Sasson, en realidad, inventó la primera cámara digital. Mientras trabajaba en Kodak en 1975, la gerencia la vio y la enterró. Se dieron cuenta de inmediato que las fotos digitales destruirían su negocio de rollos fotográficos, que era muy rentable, pero ignorar la tecnología no la detuvo. Para cuando Kodak finalmente intentó competir en el mercado digital en los años 90, Sony y Canon ya dominaban el mercado. Kodak se declaró en bancarrota en 2012 destruida por un invento creado en su propio laboratorio. 12. Paneles solares. Desde 2010, el costo de los paneles solares ha caído un 90%. En muchos lugares, literalmente es la forma más barata de generar electricidad. Esto es aterrador para las compañías eléctricas tradicionales. Todo su modelo de negocio depende de cobrarle a todos por el costo de mantener la red eléctrica. Pero a medida que más personas instalan paneles solares en sus techos y compran menos electricidad, los clientes que quedan tienen que pagar tarifas más altas para cubrir esos costos fijos. Los expertos de la industria en realidad llaman a esto la espiral de muerte de las compañías eléctricas. 11. El cajero automático. Cuando los cajeros automáticos aparecieron por primera vez en los años 70, los cajeros de banco pensaron que sus trabajos se habían terminado. Todos asumieron que las máquinas simplemente reemplazarían a los humanos, pero ocurrió exactamente lo contrario. Los cajeros automáticos hicieron que operar una sucursal bancaria fuera tan barato que los bancos empezaron a abrir muchas más sucursales. Más sucursales significaba que en realidad necesitaban a más personas para encargarse de las tareas complejas de atención al cliente que las máquinas no podían hacer. El número de empleos de cajeros de banco en realidad aumentó después de que se inventó el cajero automático. 10. La imprenta. Antes de que Gutenberg inventara la imprenta en la década de 1440, los monjes copiaban los libros a mano en los monasterios. Una sola Biblia podía tardar años en escribirse, lo que significaba que solo los extremadamente ricos o la iglesia podían realmente permitirse tener una. La imprenta abartó un libro casi 300 veces de la noche a la mañana. De repente, los comerciantes y profesionales comunes podían construir sus propias bibliotecas y toda la industria de copiado de manuscritos quedó económicamente obsoleta en una sola generación. Y si quieres ver eso sucediendo en tiempo real, solo súbete a la nave Spaceship Earth en Epcot. Es una gran escena. El monje dormido, clásico. 9. Tecnología VoIP. Durante la mayor parte del siglo XX, las compañías de telecomunicaciones hicieron fortunas absolutas, cobrando tarifas absurdas por llamadas internacionales de larga distancia. Esos sobreprecios básicamente financiaron toda su infraestructura global. Luego llegó la voz sobre protocolo de Internet.
Servicios como Skype se lanzaron en 2003 y empezaron a enrutar datos de voz a través de Internet completamente gratis. Inmediatamente redujo el costo real de una llamada de larga distancia a cero y las compañías de telecomunicaciones vieron cómo su mayor fuente de ingresos se evaporaba en menos de una década. 8. Uber. En 2013, una sola placa de taxi en la ciudad de Nueva York costaba más de $1 millón. La ciudad limitaba estrictamente el número de taxis, lo que convirtió esas placas de metal en inversiones garantizadas. Luego, Uber entró en escena. Para 2017, el valor de una placa de taxi se había desplomado en un 80%. Miles de conductores que habían pedido préstamos enormes para comprar sus placas de taxi, de repente se enfrentaron a la ruina financiera total cuando la escasez artificial del mercado de taxis colapsó por completo. 7. El formato MP3. En 1993, el formato MP3 descubrió cómo reducir el tamaño de los archivos de audio por un factor de 10 sin arruinar la calidad del sonido. Eso significaba que de repente podías enviar música a través del lento internet de acceso telefónico. Napster tomó esa tecnología y construyó una enorme red de intercambio entre pares que tomó completamente por sorpresa a las discográficas. Las ventas de CD se desplomaron un 50% durante los siguientes 10 años. La industria musical eventualmente tuvo que rendirse al modelo de streaming solo para sobrevivir. 6. El lector electrónico. Cuando Amazon lanzó el Kindle en 2007, no solo digitalizaron la lectura, hicieron que toda la red de distribución de libros físicos se volviera totalmente irrelevante. Las editoriales dependían de la impresión, el almacenamiento y el envío de copias físicas. Los libros electrónicos no cuestan absolutamente nada distribuirlos. Más importante aún, Amazon de repente controlaba la plataforma de distribución más grande del mundo y podía dictar los precios como quisiera. Le quitó completamente el poder a las editoriales tradicionales y se lo entregó directamente a una empresa tecnológica. 5. Fracturación hidráulica. Durante décadas, la OPEP funcionó como un enorme cartel global. Podían controlar fácilmente los precios mundiales del petróleo simplemente coordinando cuánto producían sus miembros. Luego, ocurrió la revolución del esquisto en Estados Unidos. Al combinar la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, Estados Unidos liberó enormes cantidades de petróleo que antes eran inaccesibles. La producción estadounidense se disparó de 5 millones de barriles al día a más de 13 millones. Arabia Saudita intentó inundar el mercado para llevar a la quiebra a los productores estadounidenses, pero la industria de la fracturación hidráulica sobrevivió y rompió permanentemente el monopolio de precios de la OPEP. 4. La hoja de cálculo. Antes de 1979, si una empresa quería ejecutar modelos financieros complejos, tenía que contratar a todo un equipo de contadores para hacer cálculos en hojas de contabilidad físicas. Luego, VisiCalc lanzó el primer software comercial de hojas de cálculo. No reemplazó por completo a los contadores, pero definitivamente democratizó las matemáticas. De repente, los dueños de negocios comunes y corrientes podían hacer su propio análisis financiero en una computadora personal. La industria contable tuvo que adaptarse ofreciendo estrategias de alto nivel, porque el software estaba haciendo toda la contabilidad básica gratis. 3. Edición genética con CRISPR. En 2012, los científicos convirtieron CRISPR en una herramienta práctica de edición genética, lo cual es un verdadero milagro para la medicina, pero una amenaza enorme para el modelo de negocio farmacéutico. Las grandes farmacéuticas ganan dinero vendiéndote medicamentos que solo controlan tus síntomas durante el resto de tu vida. CRISPR amenaza eso al ofrecer un tratamiento de una sola aplicación que corrige permanentemente el defecto genético. Como una cura permanente genera mucho menos dinero que un tratamiento de por vida, ahora las empresas están poniendo precios de millones de dólares por paciente a estas terapias únicas de CRISPR. 2. El Internet. Piensa en las enciclopedias, los agentes de viajes, las editoriales de mapas y las páginas amarillas. Todas estas eran industrias enormes del siglo XX que ganaban dinero controlando tu acceso a la información. El Internet redujo el costo de distribuir esa información a cero. Eliminó por completo la escasez que hacía rentables a esos negocios en primer lugar. El Internet no es solo una disrupción, es una enorme red de distribución que amenazó simultáneamente a casi todos los que controlaban el acceso en el planeta. 1. Inteligencia artificial. Nunca hemos visto nada como la disrupción de los grandes modelos de lenguaje. Las olas anteriores de automatización normalmente eliminaban el trabajo manual, tareas altamente repetitivas. La inteligencia artificial viene directamente por el trabajo intelectual de oficina. Ya se está encargando de la investigación jurídica, el diagnóstico médico, la programación de software y el análisis de datos a una fracción del costo de un empleado humano. Estamos hablando de la posible disrupción de cientos de miles de millones de dólares en múltiples industrias. Nadie sabe realmente cómo se desarrollará esto, pero la escala no tiene precedentes históricos. La disrupción rara vez es limpia.
A la tecnología no le importan los imperios económicos que destruye, y las industrias que quedan atrás simplemente tienen que averiguar qué sigue. Si quieres conocer el lado más oscuro de la innovación, mira nuestro próximo video, 25 inventos que mataron a sus inventores. Como siempre, soy Mike Estrin. Mantente curioso y nos vemos en el próximo.